Ahora este capítulo 18 nos va a continuar el concepto de la gran ramera, nos va a continuar hablando sobre la gran ramera, pero el título que yo le puse hoy a esta predicación fue el modus operandi de la gran ramera y la adoración al Cordero. El modus operandi de la gran ramera y la adoración al Cordero. Estaba viendo en este pasaje, en todo lo que veía este pasaje, capítulo 18, y estaba viendo algunas características muy específicas de la gran ramera. Nos lo va a ampliar un poquito más el concepto, pero vamos a ver en el capítulo 18 alguna sección y un pasaje que me venía a la mente cada vez que estaba pensando en esta gran ramera y todo este sistema religioso infiel. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Si quieren ir conmigo, Éxodo 20, 3 al 5. Éxodo 20, 3 al 5. Listo, si quieren ir conmigo a Éxodo 20, 3 al 5. ¿Listo? Éxodo 23, ¿qué está hablando Éxodo 20? De los 10 mandamientos, ¿cierto? Pasaje conocido. Pasaje muy conocido el Éxodo 20. Y dice, desde el 1, habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué dijo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Y qué dice el 3? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 no lo dejemos por fuera. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero él dice que aborrece ¿qué? A los que hacen idolatría, a los que se inclinan hacia la idolatría. Él aborrece a ellos. Él aborrece a ellos. Y todo este sistema religioso satánico que Satanás ha ideado, Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. En este pasaje específicamente nos va a hablar de cómo todo este sistema religioso mueve tanto dinero. Interesantísimo el tema de este capítulo 18. Va a hablar de plata. Va a hablar de plata el capítulo 18 de Apocalipsis. Pero va a hablar de plata en el sentido de cómo todo este sistema religioso Satanás utilizó la codicia y el amor al dinero para también generar toda esta idolatría. ¿Sabían que la idolatría mueve millones y millones de pesos al año? Pero es una cosa impresionante, es una cosa exagerada. Y ya vamos a ver y vamos a meternos acá en este capítulo 18. Pero solamente unos versículos. Solamente unos versículos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Si quieren no vayan ahí, yo se los voy a leer. Eclesiastés 5, 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Dice ahí en Eclesiastés, hablando acerca de ¿qué? Del dinero. Y es tremendo porque ese tema del dinero es un tema muy sensible, ¿no? ¿Cuántos piensan o están casi siempre en su mente pensando acerca del dinero? Sobre todo los que somos hombres y guías de casa, y guías de casa, siempre estamos pensando que, ¿cómo vamos a hacer para proveer a la casa? ¿Sí o no? Estábamos hablando de acuerdo con John hace unas semanas y estábamos pensando y decíamos, la mente del hombre, género masculino, está pensando en función de ¿qué? Del dinero, y pues no está mal, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo. Estamos pensando cómo vamos a proveer para esta necesidad, para esta otra necesidad, pero aquí lo vamos a hablar en forma mala, en forma pecaminosa, en cómo Satanás utiliza todo ese amor al dinero también para que toda esta religiosidad se expanda y toda esta religiosidad se fortalezca. Pero hablamos del dinero, no es algo que deberíamos codiciar, el dinero. Es algo que deberíamos tenerlo muy, muy bien administrado, muy bajo el control del Señor, proveer para lo que Dios nos dice que proveamos
y también para ser generosos con otros. Pero miren lo que dice también en Proverbios 23:4. Dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿No te obsesiones con qué? Con las riquezas. Pues si Dios le permite y le provee, está bien, pero no te obsesiones con las riquezas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahí dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. Y esto me hacía pensar en todo lo que Satanás genera con toda esta idolatría, con todo este dinero, no se puede servir a otra cosa que no sea Dios, y en este caso específicamente hablando de la plata, no puede servir a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 12, versículo 15. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Vamos a leer versículo 1 al versículo 3. Dice capítulo 18 Apocalipsis, versículo 1 al versículo 3. ¿Ya están ahí? Capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Listos? 18:1 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ¿ha caído quién? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecido. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y ahí miren, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus... ¿Qué han hecho los mercaderes de la tierra? Se han enriquecido con esa gran ramera, con toda esa idolatría. Y vamos a ver lo que sigue con relación a esto, pero él dice, se han enriquecido. Y eso es muy interesante porque si quieres ir a la siguiente, el primer punto que puse ahí en la hojita, es la forma de dar ¿qué? La idolatría. Satanás utiliza el dinero para alimentar la idolatría. Déjenme leerles algunos datos con relación a esto. La forma en que ustedes pueden ir ahí anotando en su hojita. No voy a hablar de grupos religiosos específicamente, pero hay un grupo religioso que el año pasado generó 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es 100.000 millones de dólares? Yo tampoco. Intenté hacer la conversión con una calculadora y sabe que eran tantos números que no cabían. Me dio pereza intentar saber cuál era el número específicamente. Pero esos son billones de pesos colombianos al año. Billones de pesos. Busqué varios de esos grupos religiosos, pero me llamó la atención uno, y es todo esto que hablamos acerca de el bienestar del cuerpo. Eso se está volviendo en una religión. Todo lo que es el bienestar del cuerpo, el bienestar del cuerpo humano. Dice el dato, la industria del bienestar está en auge. Mueve 3.7 billones al año en el mundo, según el Instituto Bienestar Global, con sede en Miami, Estados Unidos. Toda esta industria del bienestar se está convirtiendo en una religión hacia el cuerpo humano, y genera millones y millones. Están los comerciantes, los mercaderes, en este aspecto, enriqueciéndose, utilizando la idolatría que está generando el corazón del ser humano hacia el bienestar corporal. Es tremendo, es tremendo. Estaba, por ejemplo, viendo acerca específicamente del yoga. El yoga es una creencia que viene de los orientales, y toda esta industria del yoga en estos últimos años se ha expandido tremendamente. Todos los artículos de yoga que se venden al año, y es impresionante cómo se mueve el dinero en este ámbito, en el ámbito del corazón del ser humano, que ha generado idolatría hacia el bienestar corporal. Obviamente no estoy diciendo que no haga ejercicio, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que no cuide su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, pero cuando eso se vuelve una religión para usted,
entonces está siendo parte de ese sistema religioso que va contrario a Dios. Y Satanás utiliza eso para generar un montón de dinero y así alimentar la idolatría. Es impresionante. Otro último dato. En cuanto al yoga, señala a nivel mundial que esta práctica mueve 79 millones de euros al año y prevé un crecimiento de hasta 194 millones de euros para el 2025. Esto es un alza del 144% según la consultora mencionada. Yo sé que para nosotros, por ejemplo, pensar en estos millones de dólares se nos va de la mente, pero eso es mucho dinero. Es mucho dinero y estamos hablando de solamente una religión. ¿Y cuántas religiones dijimos que habían calculado en el mundo? 4.200. Solamente una religión mueve 94 millones de euros al año y está en auge, y estamos hablando de 4.200 religiones. Es más, estaba viendo también que ¿cómo llaman? Las veladoras se venden aproximadamente 250 veladoras al mes, pero cuando es Semana Santa se venden 500, se vende el doble. ¿Cuánto eso genera en dinero? Es un montón de dinero solamente en veladoras. Pero había un artículo que estaba viendo ayer también en el internet, que decía la cantidad de dinero que se mueve vendiendo las vestiduras que se ponen todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Es una cantidad de dinero porque no puede ser cualquier vestidura. Son vestiduras finísimas. Y me acuerdo que decía de una industria colombiana que manda imágenes de santos a Europa, a Estados Unidos y por todo el mundo. Como todo ese negocio, ¿qué? Se ha expandido y genera miles de millones de dólares. ¿Sabe qué hace? Satanás utiliza esa codicia en el corazón del ser humano para expandir también su sistema religioso y hacerlo crecer. Por eso es que dice ahí en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ellos, o sea, siendo idólatras a Dios, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tremendo. Pero en este pasaje nos quedamos con el versículo 2. En el versículo 2 nos dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Lo que significa todo esto que ha caído y todo este sistema religioso, Dios ¿qué hace? Lo aborrece. Por eso todas esas palabras nos llenan de sinónimos para decir, para Dios el sistema religioso que va en contra de él es abominación a Dios. Es muy triste ver a las personas entregadas a un sistema religioso que va en contra de Dios, va contra Dios. Del versículo 4 al 8, vamos en el segundo punto, el llamado a la iglesia en medio de toda esta idolatría. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto date de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre. ¿Será que quemada con fuego? Porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Ya vimos esto en el capítulo 17. Va a ser quemada y va a ser avergonzada y va a ser entristecida. Pero el versículo 4 quizá es el eje central de todo esto de la gran ramera. Recuerden que este libro está siendo escrito a quienes en primer lugar, a 7 iglesias de Éfeso, de Asia Menor, a 7 iglesias, y en medio de todo esto le está diciendo a la iglesia lo que tiene que hacer.
Y le está diciendo también a la iglesia, ánimo iglesia, que yo soy el que juzga, yo soy victorioso. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia en medio de todo este sistema religioso satánico en el que vivimos? ¿Qué le dice ahí en el versículo 4? Le dice, oí otra voz del cielo que decía que salid, salid. ¿Recuerdan que hablábamos del ecumenismo? ¿El ecumenismo qué está intentando hacer? El ecumenismo está tratando de unir a todas las religiones, a todas las religiones. Esto del ecumenismo es muy interesante también. Déjenme leerles un poquito acá. Dice, los partidarios de la unión religiosa, en cambio, ven el asunto de forma distinta. Muéstrame, dicen ellos, muéstrame una religión que no fomente la compasión. Todas las religiones para ellos fomentan ¿qué? La compasión, tener compasión por el prójimo. Entonces fomentan la compasión, el cuidado del medio ambiente, la hospitalidad. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Como tenemos todas esas cosas en común, la hospitalidad, ser bueno el uno con el otro, el cuidado del medio ambiente. ¿Tenemos que cuidar el medio ambiente? Sí, porque es parte de administrar lo que Dios nos dio. Como todos tenemos eso en común, entonces, ¿qué tenemos que hacer todas las religiones? Unirnos, dicen ellos. ¿Ven cómo es el discurso? El discurso aquí Dios no está diciendo únanse. El discurso Dios no está diciendo, venga, si tenemos algo en común, ¿qué hagamos? Seamos todos amigos y tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Navidad Águila Roja. ¿Sí se acuerdan de la canción? La hemos escuchado toda la vida. Es lo que ellos promueven. Pero Dios no dice eso. Dios dice aquí que la iglesia verdadera, aquella iglesia cuya verdad está en la palabra de Dios y cuya verdad es Cristo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir, tiene que apartarse, tiene que alejarse de ese sistema religioso. La iglesia no puede ser partidaria de una unión interreligiosa. La iglesia no puede ser partidaria de decir, sí, somos todos lindos, todos somos bonitos, todos buscamos a un Dios. ¿A cuál Dios? A cualquiera, pero algún Dios buscamos, entonces unámonos todos. No, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Déjenme leerle otra. ¿Listo? Una de las mayores organizaciones interreligiosas, porque esto también genera un montón de dinero. Esto de las organizaciones interreligiosas que quieren unir las religiones genera también un montón de dinero. Ahí lo está diciendo en Apocalipsis. Dice, una de las mayores organizaciones interreligiosas del mundo presume tener la presencia de 76 países y contar con miembros de más de 200 religiones. ¿Ya unieron a cuántas religiones? A 200 religiones. Y dice, su objetivo expreso es promover la cooperación interreligiosa cotidiana y duradera. Sin embargo, ese ha resultado ser un objetivo muy difícil de alcanzar. Por ejemplo, los fundadores de dicha organización, según los estatutos, tuvieron que redactarse con mucho cuidado para no ofender a las muchas religiones y grupos indígenas que la componen. Y miren lo que dice acá. ¿Por qué? En parte porque no todas estaban de acuerdo en mencionar a Dios en los estatutos. Hay 76 grupos, 76 países, 200 grupos religiosos, redactan unos estatutos, pero con mucho cuidado de no poner la palabra ¿qué? Dios. Porque la palabra Dios se puede generar un conflicto gigante para todas las religiones. Entonces, si esto es un grupo para unir a las personas en pos de Dios, pero están ¿qué? Sacando a Dios. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. No seáis partícipes con ella, dice el Señor. Y la solución, dice del documento, ¿saben cuál fue la solución del documento? Evitar toda referencia a Dios. Esa fue la solución que tuvieron estos grupos interreligiosos. La gran ramera, la idolatría. Y todo esto puede ser, por eso les decía, quitamos de nuestra cabeza que la gran ramera es la Iglesia Católica. Ahora estamos poniendo en nuestra mente que puede ser que la gran ramera para ese momento sea que todo este movimiento ecuménico. Sí, muy diciente todo lo que está acá. Y hay muchas referencias, déjenme leerle una más. Todas las religiones, dice, ¿alguna vez han escuchado a un señor
que se llama el Dalai Lama. Dalai Lama, ¿cómo sería? El líder religioso que todos tienen sus frases. Es más, tienen que tener cuidado, iglesia, mucho cuidado, porque no en esta iglesia, en otras o a otros lugares, he visto estados de WhatsApp, y sale una frase bonita ahí en el estado de WhatsApp. ¡Ay! Inspiradora la frase, inspiradora. ¿Y abajo qué dice? Dalai Lama. ¿De un creyente? Mahatma Gandhi. ¿De un creyente? No sé, Buda. ¿De un creyente? La Madre Teresa de Calcuta. ¿De un creyente? Dios no le está diciendo que se acomode a ellas, que las empiece a tomar porque dicen frases bonitas. Dios está diciendo aquí a la iglesia que salir. Uy, ¿se asustaron? ¿O se despertaron? ¿Qué le está diciendo? Salir. No sea partícipe con ella. Y ya vamos a ir a un pasaje de 2 Corintios 3, pero tiene que tener cuidado, porque este hombre Dalai Lama dice, todas las religiones tienen el mismo mensaje de amor, compasión y perdón. Esa es una frase para el estado de WhatsApp. De una, ¿sí o no? Mire cómo queda usted si saca esta frase en su estado de WhatsApp. ¿Listo? Todas las religiones tienen el mismo mensaje de amor, compasión y perdón. ¿Ya se imaginó cuántos me gusta le llegaron a su estado, a su WhatsApp personal? ¿Ya se imaginó? Imagíneselo. Porque si yo pongo esa frase hoy, bueno, van a haber algunos pastores que van a estar bastante bravos conmigo, pero van a haber una cantidad de personas que me van a mandar un mensajito diciéndome, ¡ay, tan linda esa frase! ¡Tan bonita la frase! Sígame mandando frases como esas. Todas las religiones tienen el mismo mensaje de amor, compasión y perdón. Sí, hasta le van a poner ahí, amén. ¿Sí o no? Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Dice el Dalai Lama. Todas las religiones tienen el mismo mensaje de amor, compasión, perdón. Dalai Lama, prominente defensor de la unión religiosa, y añade, lo importante es que se forme parte de nuestra vida diaria, que la religión forme parte de nuestra vida diaria. No importa cuál religión sea, pero lo importante es que sea parte de tu vida diaria. No, salid de ella, pueblo mío. ¿Saben que si esa persona no conoce a Cristo como su Salvador, no importa en lo que crea, va a ir a dónde? A una condenación en el infierno. ¿Usted quiere ser parte de eso? Entonces, dice iglesia, salid de ella, pueblo mío. Pero miren que es sutil, todo esto que estoy diciendo es sutil, porque uno ve una frase como esa y también dice, oiga, tan bonita, ¿y qué tiene eso de malo? Tiene mucho de malo, porque está promoviendo la unidad interreligiosa, que está haciendo una adoración a Satanás, y Dios está diciendo, salid de ella, pueblo mío. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. No, es que hay tantas, déjenme leer una más. Como sistema religioso, y pilas porque aquí encontré una. ¿Saben que se ha vuelto un sistema religioso, también ya catalogado mundialmente como sistema religioso? El positivismo. El positivismo, de verdad, yo pensé que ser positivo era bueno. No, eso escucho a los comentaristas en los partidos del Mundial en este momento. Y escucho a algunos comentaristas diciendo, tranquilo, si usted lo desea, lo puede hacer. No importa, tranquilo. Si tú lo crees, entonces va a ser posible. ¿Eso qué es? Positivismo. Sal cada día pensando que este día va a ser el mejor y más feliz día de tu vida y se va a lograr. ¿Qué es ese mensaje? Positivismo. Y eso, quizás, eso sinceramente, es mucho más sutil en este momento. Es mucho más sutil. Es más, muchas iglesias denominadas iglesias cristianas en este momento tienen un mensaje positivista. Si tú lo quieres hacer, créelo.
y se mezcla con la Biblia también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso se ha vuelto un mensaje positivista en la iglesia. Estábamos analizando con algunos hermanos que estamos viendo predicación expositiva y estábamos viendo ese pasaje y analizando ese pasaje específicamente cuando Pablo habla de ese pasaje. Y estábamos analizando en su contexto histórico, cultural, gramatical y literal. Y estábamos viendo que ese pasaje no habla de que todo lo que yo quiera y anhele y desee se va a cumplir porque Cristo me fortalece. Es un positivismo utilizando la Biblia mal utilizada. Es un sistema religioso satánico. Y usted dice, oye, pero ¿están utilizando la Biblia para eso? Sí, claro. Decíamos el viernes en la reunión casera, entre más se acerque a la verdad, más engañoso es. Entre más se acerque a la verdad, utilizando versículos de la verdad, más engañoso es. ¿Por qué? Porque usted no va a saber identificar específicamente y directamente cuál es el error, o inmediatamente. Va a tener que escudriñarlo con pinzas cada uno de esos pasajes, cada una de esas frases, cada uno de esos versículos. ¿Por qué dice eso? Y hay muchas cosas que se están volviendo positivismo bíblico en este momento. Sale una frase como, tranquila, que Dios te dará fuerzas como las del búfalo, ánimo, adelante, sigue, depende, cuidado, porque puede ser que se está metiendo una frase positivista. Tienen que tener mucho cuidado. Dice, como sistema religioso, el positivismo niega la existencia de un Dios personal y toma la humanidad, el gran ser, como su objetivo de veneración y culto. Tremendo. El positivismo deja a un lado a Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy Dios. El positivismo que te dice, tú todo lo puedes, está diciéndole, no todo lo puedo en Cristo, bien utilizado, no las fuerzas vienen del Señor, sino tú todo lo puedes porque eres capaz. ¿Qué tal? ¿No le ha sonado esa frase por ahí? Y quizá alguno de nosotros hemos utilizado eso. Tranquila que tú eres capaz. Tranquilo que tú eres capaz. Eso está poniendo todo este sistema de positivismo, y pueden ver y leerlo ahí. Nació en el 1800 con un filósofo ateo también, contrario a Dios. Y todo ese sistema tiene como objetivo poner al hombre en el trono. Y es fácil ponerse en el trono. Su corazón y mi corazón es tan engañoso que es muy fácil ponerse usted mismo en el trono. Ponerse usted mismo como Dios. Bueno, en algunos momentos, en algunos momentos decíamos, ¿por qué hace lo que hace, no? ¿Por qué pone los estados de WhatsApp? Y los pone como frases con versículos de pronto, pero está buscando la atención para usted mismo. Está queriendo que le den 1000 likes. Está queriendo decir algo hacia usted mismo. Está de pronto su corazón engañándolo y poniéndolo a usted en el trono que solamente Dios puede ocupar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que todos los estados de WhatsApp son malos. Solamente estoy diciendo que tiene que analizar su corazón y saber por qué lo hace. Porque puede ser que usted está engañándose o siendo engañado y poniéndose usted mismo en el trono, positivista, humanista y desplazando el lugar de Dios. Eso es muy sutil y tiene que tener cuidado. Dios dice aquí a los hermanos en Asia Menor y a las iglesias que estamos leyendo esto a través de los tiempos: salid de ella, pueblo mío, apártese de ella. No consienta eso. Tenga mucho cuidado cómo se mete sutilmente. Es más, denúncielo. Yo lo puse aquí, el énfasis en esta sección está en cómo Dios hace un llamado no a hacer alianzas, no verlo como un medio para alcanzar a otros, no hacer relación con la falsa religión, sino a salir, a diferenciarse, a mostrar la diferencia, a denunciar la religión falsa, no a suavizarla, sino a llamarla como lo que es.
no a quedarse, no a consentirla y no a mezclar. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6. ¿Quieren ir conmigo a 2 Corintios capítulo 6 en sus Biblias? ¿Trajeron las Biblias? ¿Sí? 2 Corintios capítulo 6. Segundo de Corintios capítulo 6. Versículo 14. ¿Listo? Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 14. Este pasaje conocido, versículo conocido, ¿qué dice el 14? ¿No os unáis? ¿En yugo es igual con quién? Bueno, utilizamos este pasaje para hablar acerca de las relaciones interpersonales, un creyente y un no creyente, pero realmente ¿a quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando aquí específicamente? A la iglesia de Corinto le está hablando. No os unáis en yugo desigual. O sea, ¿quién está hablando a la iglesia? ¿Cómo así que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, iglesia? Cuando vimos este pasaje en 2 Corintios 6 fue tremendo también. Pero leámoslo todo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con qué? Con la injusticia. ¿Qué comunión, acercamiento tiene la luz con las tinieblas? Totalmente separados. ¿Qué concordia tiene Cristo con quién? Con Belial. Esa palabra Belial era algo también inmundo, algo aborrecible y seguramente también refiriéndose a Satanás. Está hablando también de todo este sistema satánico. ¿O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es la iglesia, y quiénes? Y los ídolos. Lo que pasa es que la iglesia de Corinto estaba en un conflicto tremendo. ¿Saben qué ellos habían hecho? Ellos estaban ya muy ecuménicos. La iglesia de Corinto estaba pasando por un momento muy difícil de su historia. Ellos estaban dejando que la idolatría se metiera en la iglesia. Algunos de ellos estaban yendo a templos de dioses paganos, estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos sin importar de lo que otros creyentes pudieran decir de eso. Estaban en un conflicto de su corazón. Ellos no estaban saliendo, ellos estaban mezclando. Pero Pablo les dice aquí no hay ninguna comunión. ¿No os unáis en qué? El yugo desigual con los incrédulos. Iglesia, no hay forma de hacerlo. Dios no quiere eso, no es el llamado de Dios. Porque dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? Templo del Dios viviente. ¿Quiénes sois templos de Dios viviente? La iglesia. La iglesia es el templo del Dios viviente. Nosotros como iglesia representamos ¿a quién? A Dios. Recuerden, se los he dicho varias veces, lo vemos bíblicamente. Lo que nosotros hacemos como iglesia es como Dios es. Así es como Dios es. Como nosotros vivimos, así es como Dios es. Si nosotros llega una persona y nos ve a nosotros mezclándonos con la falsa religión, así es Dios. Dios es un Dios que tolera la falsa religión. ¿Así es Dios? No. Nosotros somos los representantes de ese Dios. Y dice, bueno, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Versículo 18. Seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vi el 7.1, es donde acaba la sección en el 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esas promesas maravillosas del Señor, de ser nuestro Dios, de ser nuestro Padre, de ser su templo, puesto que tenemos esas promesas que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Ese es el llamado. Salir de ella, pueblo mío, significa limpiarnos como iglesia. ¿Estamos dejando entrar algo como iglesia que está contaminando el templo de Dios?
Y allá puede ser cada uno en su corazón. ¿Está dejando entrar algo que está contaminando su comunión con Dios? ¿Está dejando entrar algo que está contaminando? ¿Qué está contaminando? Su relación con Dios. ¿Qué está contaminando su comunión con Dios? Dice, perfeccionando ¿qué? La santidad. ¿Sabe cuál es la búsqueda del creyente continuamente? Perfeccionar la santidad. Cada día el creyente deberíamos estar buscando ¿qué? La santidad. ¿Cómo trabajar con el pecado? El pecado no se puede volver algo común y corriente en nuestra vida. Y eso que luchamos. Pero hay que pedir perdón, hay que seguir, hay que continuar. Hay luchas en el corazón tremendas, tremendas. Estoy luchando con una cosa ahí tremenda de mi carácter, de mi corazón. Y digo tremendo porque sigue la lucha. Y a veces hablaba con alguno y decía, pareciera que en vez de avanzar, ¿qué hago? Retrocedo. La lucha es tremenda. Pero el Señor nos llama ¿a qué? A buscar la santidad. A buscar la santidad, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Ven, ahí está el llamado otra vez. Versículo 17, por lo cual, ¿qué dice? Salid en medio de ella. Salid en medio de ella. La iglesia no puede ser condescendiente con la religión falsa. No se puede unir. No se puede unir. Recuerdo que en Argentina, un pastor que se escucha ahí en BBN, que se llama Gustavo Caramelino. Él tiene un programa el sábado que se llama Conectados con la Palabra, se llama el programa. Y él nos decía que él fue invitado como pastor cristiano en su comunidad, fue invitaron a todos los diferentes líderes de las iglesias, grupos religiosos que están ahí, para hablar de la problemática de los jóvenes, de la drogadicción, de lo que estaba pasando ahí en su comunidad, en su barrio. Decía, ¿cómo nos unimos como iglesias para tratar con esa drogadicción de los muchachos? Y él les decía, la única forma como esos muchachos van a tratar esa drogadicción es que ellos conozcan a Jesucristo como su Salvador. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Pues claro, y eso es lo que tiene que pasar, porque no se puede mezclar. Hay una película también de Richard Wurmbrand, de pronto la han visto con sus hijos. Richard Wurmbrand fue un hombre pastor también en la cortina de hierro, ahí cuando estaba todo esto de la Unión Soviética, y Richard Wurmbrand también lo invitaron ahí, el Partido Socialista, que dijera un discurso, y en el discurso tenía que decir que todas las iglesias estaban unidas con el Estado, en un mismo propósito y en un mismo objetivo, un Estado comunista, que para ellos Dios es el Estado. No existe Dios. Para el comunista, para el socialista, para el de izquierda, no existe Dios. Ellos son su propio Dios. El partido de izquierda que viene de todo esto, su propio Dios es el Estado. Y no creen, no confían en Dios. Y me acuerdo que Richard Wurmbrand se para en el estrado ahí a hablar y él dice y ataca al Partido Comunista. Ataca el Partido Comunista y dice, nosotros no podemos aceptar lo que el Partido Comunista dice, y lo que tiene que hacer el creyente es pararse firme en sus convicciones, en el temor de Dios, pase lo que pase. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Lo echaron a la cárcel. Richard Wurmbrand estuvo en la cárcel torturado por muchos años. Gracias a Dios, pues Dios le permitió salir vivo de la cárcel, pero él estuvo preso. ¿Por qué? Porque se paró firme y dijo, no nos mezclamos con la falsa religión, salid de ella, pueblo mío. Y ahí es donde tiene que hacer un balance de su corazón. ¿Cómo está dejando que la falsa religión se meta? Usted dice, no, pero pastor, yo a Buda no lo adoro. Yo a Dalai Lama no lo escucho. Pero el positivismo, ¿qué? ¿Se está metiendo el positivismo en su vida? ¿En su corazón? ¿Se está mezclando con algo la Biblia? ¿Está dejando que entre todo ese deseo de que su corazón se engrandezca? ¿Qué es lo que está pasando en su vida?
Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. El llamado a la iglesia en medio de toda la idolatría es que salid, salid, salid. Versículo 8, para terminar esa partecita, dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego. ¿Por qué? Dice el versículo 8. ¿Por qué? La señora Clarita. ¿Sí están en el 8? ¿Ya están dormidos? ¿No? ¿Están todavía aquí? ¿Se quedaron pensando en el positivismo? ¿Sí? Dice, vamos que se puede, les voy a decir entonces. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y serán quemadas con fuego. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios, el Señor. ¿Quién es poderoso? Dios es poderoso. Porque el Señor es poderoso. Poderoso. Seguimos con la siguiente sección y vamos a ir del 9 al 20. Del 9 al 20. Dice, voy a leerlo porque esto es algo que ya vimos en el capítulo 17. Si se lo perdió, lo puede ver en el canal de YouTube. Iglesia Esperanza. Si se lo perdió. Dice el versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, ¿qué van a hacer? Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Por qué ellos van a llorar y hacer lamentación? Interesante. ¿Por qué van a llorar y hacer lamentación? Porque pobrecita la quemaron, porque pobrecita toda esa falsa religión está desnuda y desolada y avergonzada. ¿Por eso? Vamos a ver. Dice, versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Están lamentándose sobre ella. Los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ello. ¿Por qué? Porque ninguno compra más sus ¿qué? ¿Saben por qué están tristes? Porque se les acabó el negocio. Se les acabaron los ingresos que generaba toda la falsa religión. Ellos están tristes por eso. Lo que hace el dinero en el corazón del ser humano. A ellos no les importa nada más, solo que les importa el dinero. El dinero. Dice, ahí vamos en el 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos y almas de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más ¿qué? Las hallarán. Todo el negocio, ¿qué pasó? Se acabó porque Dios juzgó a todo este sistema religioso que generaba tantas riquezas. Ellos están lamentándose, claro, están tristes porque se acabó el negocio. Imagínense lo que es para un mercado, para una persona que es negociante eso, ¿no? Todo lo que pasa, pero ellos están tristes y lamentándose porque se les acabó el negocio. Seguimos el versículo 15 hasta el 20. Dice, 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Porque en una hora han salido consumidas tantas riquezas. ¿Por qué lloran? Tanta plata que se perdió. Esa platica que se perdió. Qué terrible la codicia en el corazón del ser humano. Cuidado. No estoy diciendo que no hagan negocios, ¿no? Aquí hay varios comerciantes, entonces no, sigan con su comercio, pero no se llene de codicia. Estamos hablando de ese comercio para todo lo que es la idolatría, ¿no? Dice, versículo 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto y todos los que viajan ¿en qué? En naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?
echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían ¿qué? Enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Pero el 20, ¿qué dice el 20? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Y mira el contraste tan marcado que hay acá. Toda esta sección, por eso yo puse ahí como título el modus operandi. ¿Cuál es el modus operandi de toda esta falsa religión? La plata, la riqueza, generar dinero, para que las personas sigan codiciosas y sigan haciendo toda esta idolatría. Es el modus operandi. Pero mire el contraste. ¿Cómo vemos a los mercaderes? Dice a los que tienen naves, seguramente a todos los comerciantes, los barcos. El barco se mueve, el comercio se mueve por los barcos, ¿sí o no? Ustedes saben ahorita el coronavirus. El coronavirus hizo que se pararan muchos de los contenedores que traían las mercancías y eso generó toda una crisis gigantesca que hoy por eso estamos viendo todo esto de la subida del dólar y eso, por todo esto que pasó. Porque pues que los manden en avión, pero ustedes saben ¿recuerdan esa noticia del canal que une el Mediterráneo con el Océano Índico, creo que es, por el Mar Rojo, que separó ese buque gigantesco y quedó así cruzado y no podía pasar ninguno de los barcos que tenían todos esos contenedores y eso generó otra crisis más? Es tremendo todo lo que se mueve el comercio y que se mueve por todos los barcos. Y estamos aquí viendo a todos estos comerciantes, ¿cómo están ellos? ¿Felices o tristes? Están llorando, pero el contraste con el 20 es que alguien sí se tiene que alegrar. ¿Quién se tiene que alegrar? Y ahí dice, versículo 20, alégrate ¿quién? Cielo, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Sí hay unos que se tienen que alegrar. ¿Quiénes son los santos? San Pablo, San Isidro, San Jerónimo, San Jacinto, Santa Marta, Santa María. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido santificados en Cristo son llamados santos. O sea que aquí ¿quién se está alegrando? Aquí ¿quién se tiene que alegrar? Espero que usted no esté triste, ¿no? Ay, pobrecito, se les perdió toda esa platica. No. Usted es del otro grupo. Usted es del grupo que está como alegre y contento. ¿Por qué? Porque Dios un día va a hacer justicia a toda esta religiosidad que viene de Satanás. ¿Se alegraron ya? ¿Sí? Piensen en eso. Se va a quitar todo ese engaño. Eso es lindo. Eso produce felicidad. Se va a mostrar quién estaba realmente en la verdad y quién está en la mentira. ¿Le alegra eso? A mí ya me alegró. Algunos todavía siguen tristes, pero sigamos a ver si los alegramos un poquito. A ver si los alegramos un poquito. Versículo 21. La siguiente sección nos habla del 21 al 24, el uso de la idolatría para engañar. Versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirán más en ti. No se oirán más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran ¿quiénes? Los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Miren cómo Satanás engañaba, ¿a través de qué? De hechicerías. ¿Y a quiénes utilizaba? Esa parte es tremenda. Dice: a los grandes de la tierra. ¿Quiénes son los grandes de la tierra? El niño dice: mi papá. ¿Quiénes son los grandes de la tierra? Todos los gobernantes y los dirigentes son los grandes de la tierra. O sea que sabe cómo se mueve toda la religión satánica y toda la idolatría por la plata. ¿A través de quiénes? De los gobiernos, de todos los poderosos. Se mueve.
se mueve. Es tremendo. Es como Satanás dice, utiliza engaños, hechicerías a todos estos gobernantes de la tierra para que ese dinero se siga moviendo y la idolatría se siga, ¿qué? Expandiendo. Y claro, por ejemplo, todos esos artículos de yoga, ¿quién los vende? ¿De dónde provienen? ¿De dónde provienen todos los artículos? La mayoría, casi todos. Made in China. Esos son los poderosos de la tierra. Esos son los poderosos de la tierra. Taiwán. Made in Taiwán. Made in China. Los poderosos de la tierra. Mueven todo eso. Mueven todo eso. Satanás, el uso de la idolatría para engañarnos. Para engañarnos. Pero el versículo 21 nos recuerda, con el mismo ímpetu que trabajaba, ese mismo ímpetu fue destruida y nunca más, dice el versículo 21 al final, nunca más será que haya, nunca más va a existir un sistema religioso satánico, nunca más va a haber engaño, nunca más va a haber personas engañándolas. Bueno, vamos a esperar un momentito que sigue después, pero eso se va a acabar. Ya no va a haber más personas engañadas adorando lo que no es. Y bueno, ya no va a haber alegría, por eso habla de música, de flautas, de esposo, esposa, ya nunca más va a haber eso. Y el versículo 24 dice, y en ella se halló que la sangre de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos, ¿en qué? En la tierra. De todos los que han sido muertos en la tierra. Me llamaba mucho la atención ese versículo. De todos los que han sido muertos, ¿en dónde? En la tierra, ya diferenciando a aquellos que mueren por causa del Señor. Aquí prácticamente está diciéndole que todo este sistema religioso satánico ha generado una cantidad de muertes. Estoy pensando, por ejemplo, en todas esas guerras civiles que ocurren en países como los países africanos. ¿Quién alimenta todas esas luchas y guerras y peleas? Las alimentan los poderosos de la tierra. ¿Y las alimentan de los poderosos de la tierra para qué? Para la plata. ¿Quién les vende todas esas armas a todas esas personas? ¿De dónde la guerrilla obtiene todas sus armas? Armas poderosas, ¿de quién las obtiene? De los poderosos de la tierra, que han sido engañados. ¿Para qué? Para generar dinero. Para generar dinero. Una guerrilla que de pronto lucha por una justicia social, de pronto un gobierno ideal que se convierte en su mismo Dios. Todo ese sistema religioso tiene que ver con muchas de las muertes que pasan en el mundo. En ella se halló la sangre de los profetas, pero Dios la va a acabar. Y debe terminarlo solamente con el 19, 1 al 8, porque creo que va ligada a esta sección y no la podíamos dejar. Es la última escena de toda esta sección. Dice, versículo 1 al 8, dice, después de esto, ¿qué pasó? Oí una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, ¿qué pasa? Reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Solamente me quedo con el 6. Aquí hay toda una adoración. Aquí hay toda una alabanza. Y alabamos a Dios porque Él es justo, porque ha hecho justicia. Pero miren, solamente termino con esa frase del 6 al final. Dice, aleluya, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué hace nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué hace?
¿Qué hace? Reina. El que reina. Dios nunca perdió su control. Y por más de que hay toda esta cosa, reina. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos y en quien creemos y en quien creamos. Sigamos confiando en este Dios. Y nuestro corazón debería exaltarle, alabarle, engrandecerlo cada día, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Me acuerdo que había un amigo mío que tenía un pastor, y el pastor cada vez que iba por la calle y se lo encontraba por la calle a la otra orilla, le decía: Maikito, le decía así, Maikito, ¿quién vive? Y él esperaba que Maikito desde la otra acera le gritara: ¡Cristo! Pero Maikito, cada vez que se encontraba al pastor y el pastor le decía: Maikito, ¿quién vive? Se achantaba Maikito. Decía: no, yo no voy a gritar nada de eso en la calle. ¡Qué vergüenza! Estaba pensando en eso y decía: si un día me lo encuentro en la calle o en el centro comercial Ventura y le digo: Lorena, ¿quién reina? Es solamente para acordarnos que nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Reina. Que no se le olvide nunca, iglesia, que no se le olvide, como Él reina, el llamado es que salid de ella, pueblo mío. Guarda el corazón, guarda esa iglesia, de no generar una idolatría que está en contra de Dios, sino de seguir al Dios todopoderoso que reina, que reina. Señor, te damos gracias por este tiempo con tu palabra, gracias por permitirnos compartir, ver todo este pasaje, Señor, que tiene tantas cosas, pero un llamado muy específico: adorarte a ti por tu justicia, adorarte a ti porque tú reinas, porque eres el Todopoderoso. Señor, gloria y honra para tu nombre. Señor, que podamos recordarlo siempre. Que no se nos olvide que hay un Dios en el trono y que ese Dios en el trono no solamente debe estar en ese trono, sino que debe estar en el trono de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a desplazar de nuestra vida y de nuestra iglesia toda falsa ideología y religión que quiera mezclarse y que quiera distorsionar tu gloria y tu nombre. Ayúdanos, Señor. Te pido por mis hermanos acá, que lo que se esté generando como idolatría en su corazón, ellos puedan tener ese carácter de decir: no, no, esto es satánico, esto viene de Satanás. El que reina en mi corazón es el Dios Todopoderoso. Señor, a ti la gloria damos, la honra damos, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.